Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy martes 27 de agosto, aquí en Política con Carreño. El tema prometido, ese que quedó ayer pendiente, Boric, Venezuela y el Partido Comunista, ¿verdad? Pero que sí, pero que no. Y que además es el título de mi columna, como yo les dije, que seguramente ya está publicada, yo no me he dado cuenta, no he entrado aún, en los medios uruguayos, en Agesor y en Cultivarte, pero que yo voy a comentar ahora, claro, en mi programa de hoy para ustedes, ¿no? Para que ustedes también comenten el análisis, las opiniones que aquí entregamos a propósito de estos temas realmente interesantes de la agenda nacional y que en este caso tiene que ver también con la agenda internacional, tiene que ver con la posición de Chile respecto de Venezuela, la posición del Partido Comunista Chileno respecto de Venezuela, con los conflictos que, que este desencuentro entre el gobierno y el PC provocan no solo al gobierno, sino que al propio presidente Boric, a su propia persona. Es un conflicto serio, es una cuestión de principios que nosotros vamos a tratar de graficar acá en el análisis que haremos. Y sí, hay otros temas, pero no creo que alcancemos a verlo. Las propias declaraciones de la ministra Toá eh, sobre la seguridad, ¿no? Ahora, de que en Chile no hay crisis de seguridad, bueno, ese es un tema que vamos a discutir mañana. Mañana miércoles, claro. Pero hoy nos vamos a quedar con este tema. Yo lo voy a dividir en dos partes, una especie de introducción, una especie de presentación, y luego voy a comentar la columna, ¿verdad? Que es el grueso del programa, porque es ahí donde básicamente yo expongo el análisis de lo que pienso respecto de toda esta crisis política que enfrenta el gobierno de Boric gracias a uno de sus colaboradores supuestos, ¿no? Esenciales de su gobierno, que es el Partido Comunista, que en realidad no colabora en nada. El Partido Comunista, como yo digo en cierta parte, ¿no?, del comentario de la columna, no es una piedra en el zapato de Boric y su gobierno, es una roca en el zapato de Boric y su gobierno. Entonces, bueno, hagamos esta introducción general y luego vamos a la columna que yo tengo por aquí metida. Aquí está la columna. Aquí está. Esta cantidad de papeles, amigo, donde uno... pero no soy yo, solamente todos los columnistas, yo hablo con algunos y todos, una montaña de papeles, de datos y cuestiones, hasta uno se confunde, ¿no? Y por eso es que a veces cuando uno entrega también se confunde. En fin, problemas para Boric, problemas serios para Boric. Con el PC, que, que de verdad, como sabemos, ¿no?, se reunió el sábado. Sí, este sábado se reunió allá en un local en La Reina, como dije el otro día, y se reunió bueno, para analizar, comentar la declaración de Gabriel Boric sobre Venezuela, ¿no?
sobre las elecciones de Venezuela, sobre la estafa de Nicolás Maduro, el robo de Nicolás Maduro, y bueno, y ver cuál sería el camino que adoptaría el PC ante estas declaraciones del presidente Boric. Y al parecer el camino ya es sabido, ¿no? Fue simplemente caminar en sentido contrario de las palabras de Boric, ¿no? Gabriel Boric va por una vereda y el Partido Comunista camina por la vereda del frente. Entonces uno de repente se cuestiona la presencia del propio PC en el gobierno. Se cuestiona la presencia en esta coalición oficialista. Porque con el episodio Venezuela ha quedado demostrado que el PC no tiene nada que ver en este gobierno. Nada, absolutamente nada que ver. Porque es un partido que torpedea, pero a toda hora, a cada minuto, lo dicho por el gobierno. Bombardea lo dicho por el gobierno. Es un partido político de verdad odioso para el gobierno. Odioso para toda la comunidad, por lo menos para mí, pero odioso para el gobierno, para Boric, no solamente para el gobierno, sino para Boric, para la persona Gabriel Boric, ¿no? Entonces, claro, camina por la vereda del frente, sí, y hizo una serie de declaraciones el Partido Comunista luego de esta reunión. Primero estuvo callado, ¿no? Como se sabe. Luego anunció las conclusiones, por decirlo así, a las que había llegado esta reunión extraordinaria, esta reunión política extraordinaria a la cual el presidente citó, el presidente Lautaro Carmona, claro, el presidente del Partido Comunista, citó el día sábado en este local de la Reina, ¿no? Bueno, y sí, lo primero condenó las sanciones económicas de Estados Unidos y sus aliados a Venezuela. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiro al aire es este? Porque ¿qué tiene que ver esto de las sanciones económicas de Estados Unidos y sus aliados con el tema central? Y el tema central es Venezuela y las declaraciones de Gabriel Boric sobre Nicolás Maduro y estas elecciones. Ese es el tema central. No tienen nada que ver. Entonces son como disparos al voleo para confundir a la comunidad, para confundir a Chile, porque no creo que eso tenga que ver con la dictadura de Maduro y con el robo de las elecciones. No tienen nada que ver. Pero bueno, eso fue lo primero que declaró el Partido Comunista luego de esta importante reunión política, extraordinaria. Entonces, en serio, vemos cómo el PC se va por la tangente, de momento, ¿no? Y luego, la declaración del PC se refirió a abstenerse, eso dice el comunicado, ¿no? A abstenerse de posturas que fomenten un clima confrontacional en Venezuela, pidiéndole a la comunidad internacional, claro, que evite comentarios, declaraciones que puedan provocar un conflicto en Venezuela. Como si Maduro necesitase de la comunidad internacional
para provocar conflictos en su país. Nicolás Maduro no necesita de nadie para provocar, ¿verdad?, conflictos, un clima confrontacional, como dice el comunicado del PC, en su país. No necesita. Entonces, ese apelo a la comunidad internacional es otro disparo al aire. Es otro afán del PC para alejarse, para desviarse del tema de fondo, que repito, es la declaración de Gabriel Boric, violentísima, durísima, respecto de Nicolás Maduro, y el robo de las elecciones. Entonces, bueno, finalmente hizo una declaración que sí tiene que ver con el tema central, como yo lo he llamado. Y esta declaración dice algo así como una especie de llamado a que la paz y el respeto a la voluntad popular expresado en las urnas sea fundamental para la resolución del conflicto. O sea, lo que el Partido Comunista en definitiva, y ahora sí, vinculado estrechamente, directamente con el tema central que es Venezuela y las elecciones corruptas, el Partido Comunista pide que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y que esa voluntad popular expresada en las urnas sea el fundamento, ¿verdad?, de resolución del conflicto. Entonces lo que el Partido Comunista ha declarado es simplemente lo que Boric ha negado. El Partido Comunista reconoce con esta declaración el triunfo de Nicolás Maduro, porque es lo que ellos han dicho que se reflejó en las urnas y unas actas que nunca están, que nunca aparecieron, pero que el Tribunal de Justicia, ¿no?, simplemente ha reconocido como tal. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha reconocido, por lo tanto, ese es el triunfo legítimo para el Partido Comunista. Y esa es la declaración. No hay fraude, no hay corrupción, tampoco hay dictadura. Ya vamos a ver cuando yo comente mi columna. Tampoco hay dictadura. Entonces, claro, el problema es que para el PC, lo dicho por Boric no tiene ningún sentido. Ellos no respaldan las palabras del presidente. En absoluto. En absoluto. Porque ellos tienen otra mirada. Para Boric hubo corrupción. Y Maduro es un ladrón. Se robó la elección. Palabras textuales de Gabriel Boric y yo las voy a reproducir después. Para el Partido Comunista no hubo ni corrupción, ni estafa, ni robo, ni cosa por el estilo. Fue una elección legítima, un triunfo legítimo, donde el pueblo soberano expresó su voluntad en las urnas. Ustedes ven que es un conflicto donde hay dos miradas absolutamente opuestas, radicalmente opuestas. El problema es que el PC, como digo, forma parte de la coalición y tiene 3 ministros comunistas en el gabinete: Vallejo, Cataldo y Jara, además de una serie de subsecretarios
comunistas. Entonces no es un tema menor para Gabriel Boric, en absoluto. Entonces, claro, ellos dicen que, bueno, hay que pedir el desglose de las actas. Pero que actas y que desglose, ya vamos caminando para el mes de las elecciones, ¿no? En 2 días más, 28 de agosto, un mes de las elecciones, no hay actas, ya eso ya fue. Pedir actas de un cinismo radical, Carmona, PC. Bueno, y Lautaro Carmona se da el lujo, ¿no?, de exigir explicaciones a la Cancillería chilena de por qué Chile adhirió, ¿verdad?, al grupo este numeroso, son 10 países latinoamericanos, que rechaza el fallo justamente del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró como vencedor a Maduro. Entonces, Carmona, ¿verdad?, que yo diría que Carmona es la cara de la desfachatez, la cara del cinismo en términos de democracia, en términos de derechos humanos. Es la cara de la desfachatez, del cinismo. Y detrás de esta cara se reúne todo el PC, viene todo el PC, incluyendo los ministros de Estado, incluyendo la presidenta de la Cámara de Diputados, que se desmarcan evidentemente, incluyendo a la propia Iracy Hasler, la alcaldesa comunista de Santiago, porque claro, es año electoral, entonces hay que jugársela por la reelección. Entonces lo mejor es alinearse a las palabras de Gabriel Boric y no alinearse al pensamiento declarado del PC, que es el pensamiento de ella, pero que ella no lo declara por conveniencia, ¿no? Entonces, sí, aquí hay un problema serio, ¿no? Pedirle a la Cancillería que le dé explicaciones. ¿Por qué esa firma junto a otros países? 10 países que simplemente no reconocen el triunfo de Maduro, como si lo reconoce este Tribunal Supremo de Justicia, corrupto, porque es manejado por Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay separación de poder del Estado. Algo que vamos a comentar que dijo Lautaro Carmona de un modo bastante irónico también, ¿no? Eso está en mi columna, el análisis de esas palabras de Carmona, ¿verdad? Bueno, y aquí se plantea otro quiebre enorme entre el PC y el gobierno. Porque, como siempre, Carmona argumenta con la soberanía de los pueblos, porque ese es su sustento argumentativo, la soberanía de los pueblos. Habría que preguntarle a Carmona, ¿no?, ¿dónde radica la voluntad soberana del pueblo venezolano? Una voluntad soberana que se expresó en las urnas de manera clara y que dio el triunfo a Edmundo González Urrutia y no a Nicolás Maduro. Pero que evidentemente toda esta manipulación, esta cosa electoral, como funciona allá, ¿por qué? Porque todos los organismos en Venezuela, la justicia, el poder legislativo, todo eso es uno solo. Todo eso está manejado y manipulado por el gobierno de Nicolás Maduro, todo lo maneja él. No hay poderes independientes en Venezuela. Por eso es una dictadura. No hay una democracia.
como se entiende, ¿no?, con esta separación de los poderes del Estado. Entonces, claro, cuando Carmona habla de la soberanía de los pueblos, es bastante cínico, porque nunca donde ha estado el régimen comunista ha habido soberanía popular, porque esa soberanía popular está manejada, manipulada por el gobierno. Entonces da exactamente igual cómo vote el pueblo, como se demuestra en el caso de Venezuela. Y no hablemos de Cuba, donde hace 65 años gobierna una dictadura y allá no hay partidos políticos, salvo el partido político cubano. Hay dos medios periodísticos, Juventud Rebelde, me parece, y El Gran. Yo tengo un ejemplar de ese periódico. Cuando fui a Cuba me traje uno o dos de esos ejemplares, que son diaruchos de 4 páginas, o sea, de 4 hojas, 8 páginas. Y todos dedicados a Fidel, a la revolución, a Cuba, a la libertad, a la mujer, y todos estos temas, ¿verdad? Esa es la libertad de prensa que hay en Cuba, y que entre paréntesis Boris no se ha referido jamás a Cuba. Eso es un tema pendiente. Entonces, claro, ¿cuál es la soberanía del pueblo, la soberanía popular en estos países? No existe. Es una soberanía manipulada, manejada, controlada. Bueno, surgen varias preguntas respecto, ¿no?, de lo que, del papelón que está haciendo el Partido Comunista, pero de todos los conflictos que está colocando en el gobierno de Gabriel Boric. ¿En qué pie quedan los ministros, por ejemplo, comunistas? ¿En qué pie quedan los subsecretarios comunistas que forman parte, ¿verdad?, de este gabinete? Yo creo que de verdad es un problema serio, es un problema de conciencia, es un problema de principios para Boris, si es que efectivamente este espíritu democrático le vino y está dispuesto a decir lo que dijo, pero tiene que demostrarlo. Aquí hay un conflicto serio. Por eso yo decía, no es solamente una cuestión del problema que el PC le coloca al gobierno, es un problema también del PC que le coloca a la persona Gabriel Boric. En fin, ¿en qué pie queda Gabriel Boric frente al PC? Claro. Y al tremendo conflicto que le crea a él y a su gobierno. Porque es la otra mirada, es el otro lado del problema. Otra pregunta, ¿debe el PC continuar formando parte de esta coalición oficialista cuando el oficialismo va del lado de Boric y el PC va en la vereda del frente? Vean ustedes que las críticas y cuestionamientos a las declaraciones del PC y a las declaraciones de Carmona vienen del propio oficialismo, del Partido Socialista, del PPD, de la Democracia Cristiana, del Frente Amplio, en fin. Nadie comparte realmente la posición del Partido Comunista. Y claro, por conveniencia, ¿no? Yo siempre digo eso. El Frente Amplio, por conveniencia, es año electoral. Y el socialismo democrático también. No creo que haya sinceridad en las palabras de ninguno de ellos. Pero bueno, lo han declarado. Entonces, a todas luces, aquí hay una coalición quebrada. Quebrada. El Partido Comunista se ha encargado de bombardear la moneda, de quebrarla, dividirla y crearle conflictos bastante serios a Gabriel Boric.
Entonces, esa era una especie de presentación. Vayamos a la columna en sí, amigos. Boric, Venezuela y el PC. Pero que sí, pero que no. Ese es el título de la columna que, como digo, ya debe estar publicada en Agesor y tal vez también en Cultivarte, que demoran un poco más siempre en Cultivarte en subir mis columnas. Bueno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, tuvo durísimas palabras para referirse a Nicolás Maduro. Es un dictador, dijo, ¿no? Y cito, textual, no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. Esta es la primera parte de la declaración de Gabriel Boric, y son palabras durísimas, ¿no? No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto. Bueno, yo no había escuchado jamás a Gabriel Boric pronunciar palabras de este tono respecto de Venezuela. Por quien en años previos, ¿no? Recuerden, yo lo he citado acá. Alababa a Chávez, a Venezuela, que en Venezuela había más libertad de expresión que en Chile, cuando él era estudiante, ¿no? Recuerdo los años en que estuvo allá. Y que los he comentado acá. Pero ahora declaró con dureza su pensamiento respecto de Nicolás Maduro y las elecciones. Sigo con la columna. Una declaración que no deja dudas respecto de lo que piensa el presidente chileno del cuestionado dictador venezolano y su fraudulenta elección, que también fue repasada por el mandatario sin ninguna contemplación. No, este es el primer párrafo de mi columna. Claro, porque no solamente aludió a Nicolás Maduro, también aludió a la elección. ¿Y qué dijo? Hoy el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela, termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. Yo creo que a esta altura, ¿verdad?, del campeonato, Diosdado Cabello, el señor Gil, el canciller venezolano, que tanto honor le hace a su nombre, como lo hemos visto acá, Nicolás Maduro y todos deben estar mandándole una serie de recados a la mamá de Gabriel Boric, ¿no? Porque el régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. O sea, es un régimen infame. Todo esto, bueno, Boric sorprendió a los mismos chilenos. Podría pensarse legítimamente que le bajó una envolvente inspiración democrática, como dije antes, ¿no? Que desnudó, como pocos lo han hecho, la hipocresía democrática del régimen chavista, al denunciar sin tapujos que se apoderó
de una elección descaradamente amañada y robada, ¿no?, a Edmundo González Urrutia, el legítimo vencedor. Ahí termina el segundo párrafo de mi columna. Continúo con ella, amigos. Espero no aburrirlos, ¿no? Pero es para ir mostrar entonces cómo fue la reacción de Boric y cuál es mi opinión respecto de esta reacción. No solo puso en jaque a la izquierda más radical de la región representada por Cuba y Nicaragua, claro, sino también repasó a otros líderes, sin nombrarlos, claro, como Lula da Silva y Petro, que han mantenido una postura antidemocrática y ridícula frente a esto, ¿verdad? Pedir nuevas elecciones, por ejemplo, ante un régimen francamente corrupto y ladrón, como el propio Boric lo afirmó. Cito a Boric: hoy día yo no tengo ninguna duda de que han robado la elección. Hoy día yo no tengo ninguna duda de que han robado la elección. O sea, para Boric, Nicolás Maduro es un ladrón. Son sus palabras. Yo no tengo ninguna duda de que han robado la elección. Bueno, yo creo que nadie tiene dudas al respecto. Solo que, como dije, al presidente Boric le bajó esta inspiración democrática y se fue con todo en contra de Nicolás Maduro. Y dijo lo que todo el mundo piensa de Nicolás Maduro, que es un dictador, que es un régimen infame, que es un régimen que oprime a su pueblo y que es un ladrón de elecciones y ya había robado las elecciones anteriores, la del 2018. Lo que pasa es que esta fue un descaro absoluto y, como dije en algún programa, también la oposición venezolana estuvo más firme y está más firme y definitivamente no se dejará avasallar esta vez. Entonces, bueno, como dije, no solamente hay un llamado de atención a la izquierda más radical, hay también un interés de Boric por desalinearse de esa izquierda más radical, que representan sin duda Nicaragua, que representa Cuba, claro. Alejarse de la postura de Petro, de Lula da Silva, pero también de la propia postura, ¿verdad?, del Partido Comunista Chileno. Entonces sí, un Boric desconocido, por lo menos en su lenguaje, sin filtros, para denunciar, como no lo había hecho antes, la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, continuamos con la lectura y con el análisis. Por otro lado, sus declaraciones, ¿no?, han complicado la postura también radical de la izquierda chilena representada por el Partido Comunista. Muy importante en su gobierno, puesto que 3 de sus ministros son militantes de ese conflictivo partido. Entre ellos, la vocera Camila Vallejo, una de las figuras políticas más cuestionadas del gabinete, de la moneda, ¿no? Claro. Boric ahora tiene
un serio problema que resolver y no le será fácil, puesto que en más de una ocasión personeros del PC han declarado la conveniencia o han deslizado la conveniencia de abandonar el gobierno, varias veces. Entonces, claro, yo amigos, voy leyendo la columna y por eso en estos términos, porque la columna va para América Latina, entonces está dirigida también a un público que no es solo el público chileno. Entonces es un público que desde Uruguay se proyecta hacia otras partes. Entonces por esa razón es que la columna debe ser también bastante explicativa en términos de dar a conocer qué pasa con la política interna nacional, ¿no? Nuestra política chilena, e informar al lector también de otras latitudes, ¿no? De hecho, ¿no? Continuamos con la lectura. De hecho, en la reunión política extraordinaria que el PC tuvo el sábado pasado para discutir el nuevo escenario político que se abre en Chile, a raíz de las durísimas declaraciones del presidente Boric, la posición asumida por el PC no es nada de halagadora para el presidente, en absoluto, puesto que enfatizó su compromiso con el respeto y la soberanía de los pueblos, afirmando que el proceso electoral en Venezuela se desarrolló en un clima cívico y en paz, lo que es una tremenda mentira además. Bueno, pero a título personal, ¿no? En declaraciones y en el programa Estado Nacional de Televisión Nacional de TVN, que sin duda es también el sentir de la colectividad comunista, su presidente, Lautaro Carmona, torpedeó la declaración de Boric, como lo dije en la presentación, ¿verdad? Torpedeó la declaración de Boric sobre la dictadura del régimen venezolano. ¿Y qué dijo Carmona? Yo no puedo apurarme en definir una dictadura si conozco que hay separación de poderes. O sea, insiste que en Venezuela hay separación de poderes. Unos dicen, no, los poderes no están separados. Bueno, dice Carmona, no sé si en Chile sí están separados o no, digamos. Cierre de comillas. Esas son palabras sarcásticas, cínicas de Carmona cuando habla de separación de poderes en Venezuela. Y luego, ¿no? Cuando dice, bueno, no sé si en Chile sí están separados o no, digamos. No solo torpedeó la declaración de Boric, sino que insinuó, además, una ironía de mal gusto sobre el funcionamiento de la institucionalidad chilena, poniendo en duda de que en Chile haya separación de poderes. Bueno, ese es Lautaro Carmona, pues amigos. Eso es el Partido Comunista. Y detrás de estas declaraciones de Carmona, sí están todos los comunistas alineados. Entonces, claro, la presión del presidente del PC y de la colectividad comunista, que comparte sus dichos, incluyendo a los 3 ministros de Estado, Camila Vallejo, vocera, Nicolás Cataldo, Educación, y Janet Jara, Trabajo, quienes evidentemente no pueden declarar públicamente su doctrina comunista que apoya a Nicolás Maduro. Por supuesto que no pueden. Es un disparo al corazón de la moneda, sin duda. Es un disparo al corazón de la moneda, puesto que contradice la posición del mandatario
ante un tema tan sensible para la izquierda y complica sobremanera la relación del gobierno con ellos, con los comunistas. El Partido Comunista es en realidad no una piedra en el zapato para Gabriel Boric, sino una roca que no pierde oportunidad para fijar posiciones radicalmente opuestas a la del presidente en muchísimos aspectos de la gestión presidencial. El problema para Gabriel Boric, amigos, es mayúsculo, sin duda. No solo con Venezuela, sino también con el PC, puesto que pone en tela de juicio ante la opinión pública nacional e internacional su sincera postura democrática al llamar de dictador a Nicolás Maduro y acusando de haberse robado las elecciones, pero al mismo tiempo no reconocer como lo manda el sentido común de sus propias declaraciones al legítimo vencedor de las elecciones, Edmundo González Urrutia. Por otro lado, de mantener en el gabinete a ministros comunistas, cae en una tremenda contradicción de principios. Eso es así como yo lo veo, amigos. Luego de la declaración no solo del PC como colectividad, sino de su propio presidente Lautaro Carmona, respecto de la dictadura venezolana, que niegan con descarada desfachatez. Por último, y con esto termino mi columna, amigo, y yo creo que también el programa, ¿no? Por último, no por ello es un tema, pero no por ello es un tema menor. ¿Qué dice el presidente Boric de la dictadura cubana luego de 65 años? Bueno, ustedes ven, era un tema para largo esto del presidente Boric, su relación con el Partido Comunista, su relación con Cuba y que él no resuelve aún. Él no resuelve aún. A mi modo de ver, Boric tiene un puro camino: reconocer a Edmundo González por un lado y sacar a los ministros comunistas de su gabinete y a los subsecretarios. Porque de lo contrario es la roca en el zapato, en su zapato. De lo contrario es dormir todos los días con el enemigo. El PC no es amigo de Boric ni de su gobierno. El PC es un enemigo. Es una colectividad que le hace daño al gobierno. Y aquí yo creo que lo he planteado de esa forma. Bueno, amigos, mañana miércoles, otro tema. Toa vuelve acá al programa. La cara grotesca de la seguridad. Gracias, amigos, por su compañía. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao.